Listo. Bueno, buenas noches. Bueno, el motivo de esta reunión fue porque se me presentó un inconveniente el sábado y no pude hacer esta clase presencial, entonces hoy la vamos a hacer a través de este medio. Va a quedar grabada para que la puedan, las personas que no pudieron asistir, la puedan ver en el canal de YouTube de la rama como tal. Y o si les queda alguna duda, algo lo puedan repasar. Básicamente la sesión de hoy va a ser un ejercicio práctico en el que les voy a mostrar cómo se haría una página estática y ya después en la siguiente clase pues retomaremos alguna parte del ejercicio y empezaremos con Angular para que vean lo fácil que es de pasar de HTML, CSS y JavaScript a Angular, ya que la gracia sería más que nada enfocar todos los ejercicios a que puedan hacerlos en Angular, ya que es más útil al momento sí, al momento en el mundo laboral. Listo, entonces ya les comparto pantalla. Ahí ya ven mi pantalla. Sí. Listo. Listo. Bueno, lo primero con lo que vamos a comenzar es la estructura básica de una página web estática. Entonces, lo primero pues es agregar el archivo index.html. En Visual Studio, como lo mencioné en clases pasadas, Visual Studio ha tenido un gran soporte para diferentes idiomas, lenguajes de programación, básicamente porque Microsoft impulsó lo que es TypeScript. Entonces, este ID es el que vamos a utilizar para el ejercicio y también, al ser soportado por Microsoft, le han agregado muchas funcionalidades que facilitan el momento del desarrollo de páginas web como tal, como lo son atajos de teclado y ciertas abreviaciones que facilitan muchísimo la, al momento de codificar. ¿Listo? Bueno, por ejemplo, aquí uno de los como atajos, por decirlo así, es que si uno le da exclamación, está automáticamente, bueno, estando dentro de un archivo HTML, le trae una plantilla como tal de la base de un archivo HTML normal, ¿listo? Entonces, pues lo primero es colocarle aquí el título el título que va a tener la página, la que va a visualizar en la pestañita del navegador. Lo segundo, bueno, pues primero que vamos a crear varias subcarpetas que básicamente en una vamos a alojar todo lo que es código CSS. Por fuera vamos a agregar otra carpeta que es assets, que es básicamente imágenes, fuentes, todo este tipo de cosas que uno puede tener al momento de desarrollar. Por lo general, en los proyectos sí, en los proyectos en general, el programador no se tiene que encargar de buscar las imágenes o las fuentes, eso realmente la parte de diseño es el que le suministra todos esos insumos, todos esos recursos al momento ya de sentarse a programar. Entonces, por lo general, hay un equipo de diseño que ya le tiene a uno básicamente una guía, un mock-up que se le llama, que básicamente es una previsualización de lo que quiere el cliente para el sitio web. Generalmente estos archivos o son documentos en Photoshop o muchas veces ya traen los archivos en CSS y HTML.
Como vamos a ver el sábado, les voy a mostrar cómo se pasa de esto a Angular, ya que esto facilita muchísimo el trabajo. Bueno, entonces vamos a ver el de Access, el de CSS y creo que no sería más. Bueno, pues para este caso no es necesario, pero lo voy a dejar ahí como para que lo tengan en cuenta. Es el de fonts. Si queremos agregar alguna fuente personalizada y una carpeta de imágenes. Ya más adelante las veremos. Esperen que creo que me quedo mal aquí. Y aquí es fonts. Uy, ¿qué le pasó a esto? Uy, se trabó. Bueno, ahorita que hagamos las carpetas medida que lo vayamos necesitando. Bueno, entonces, lo primero es crear en el en el CSS mi archivo de estilos. Bueno, algo que se me olvidó comentar, hay un par de extensiones para Visual Studio que son muy prácticas a la hora de desarrollar. La primera es esta extensión que es Color Highlighter, que básicamente lo que hace es la representación del color dentro de los navegadores web por lo general es en formato hexadecimal. ¿Qué es lo que quiere decir? Un píxel dentro de la pantalla se representa por la combinación de tres colores, que es el rojo, el azul y el verde. Por lo general, todas las pantallas soportan esto, entonces, ¿cómo se construye el color? Básicamente son dos números en hexadecimal que uno representa el azul, el otro el verde y el otro el rojo. Entonces, por lo general, aunque hay otras nomenclaturas, esta es la básica que se utiliza. Entonces, esta herramienta lo que me permite es, al escribir en el formato hexadecimal el color, me muestra un bordeado del color que estoy escribiendo. Entonces, me permite jugar con los diferentes parámetros en tiempo real para poder especificar un color más preciso. Otra extensión que es más que nada visual, ayuda a formatear el código, es este Prettier, que básicamente es un comando lo que hace es mejorar, dejar sí, aquí lo configuro, que básicamente lo que hace es organizar el código para que se vea organizado. Entonces, por lo general uno no se preocupa tanto por la forma, sino más para que son extensiones que ayudan a entender mejor el código, básicamente. ¿Listo? Entonces, esas son las dos que recomiendo. Ya las otras que yo tengo es más que nada por lenguajes y trabajos ya más personales. Entonces, bueno, empezamos aquí, por ejemplo, Visual lo que tiene es que uno se coloca el link. Si uno coloca en general el nombre de una etiqueta, esta por lo general la autocompleta. Entonces, y también hay otros códigos muy importantes, por ejemplo, el de importar, el de CSS, que básicamente te autocompleta con código que no es necesario uno aprenderse de memoria, pero que al momento de estar programando es muy útil. Entonces aquí uno busca la ruta relativa. Aquí creo que está dentro del mismo, sí, dentro de la misma raíz. CSS Styles. Entonces ahí ya linkeo mi archivo de CSS con este archivo como tal. Después de esto, seguimos más. Bueno, una manera de agregar un icono también es con un link.
El icono aquí en el tipo puede ser imagen o icono como tal. Esto lo que va a hacer es, me va a traer un icono y arriba en la pestañita donde sale el nombre me coloca a un lado el icono que yo le indique acá. Entonces yo puedo, por ejemplo, ¿cuál era? Aquí, no. Aquí yo puedo buscar un icono en alguna página gratuita, buscar algún icono. No importa el tipo, solo buscar el icono, por ejemplo, una estrella, que es como algo muy básico. Puedo guardarla. O incluso hay algunas páginas que me copian es una dirección. Por lo general es más recomendable guardarla, ya que al tenerla dentro de de nuestra página web, carga más rápido. Porque generalmente si uno copia con el link los tiempos de carga van a estar sujetos a la conexión en internet. A menos que aseguremos que nuestro servidor esté muy cerca de donde están alojados estos archivos, es recomendable más bien descargarlo y tenerlo empaquetado dentro de nuestros archivos, que son los que vamos a subir al servidor. Entonces aquí solo le tendría que pasar ya la ruta relativa. Si guardamos, aquí por ejemplo ya se coloca este icono que es la estrella y pues el nombre de la página web. Pues como aún no hemos colocado nada, la página sale en blanco, ¿listo? Entonces vamos a seguir construyendo. Por la parte del header, eso es como lo más importante, que ya es pues el título, el icono por si alguno por si se necesita colocar y importar los estilos. Ya otras librerías o más cosas se importan muy parecido, así como es la hoja de estilos. Aquí en en los atajos de Visual ya está la forma de cómo se importan en caso de que necesitemos importar. Por ahora no lo vamos a hacer y procederemos al contenido que va dentro del body. ¿Listo? Entonces, como les explicaba en las clases pasadas, por lo general la página web uno la divide en tres secciones, que una es el header, que el header básicamente va a ser nuestro encabezado, la parte superior, que por lo general tiene una barra de navegación o algún tipo de este componente. El otro es el main, que es básicamente lo que va a contener el contenido que le va a mostrar, y un footer, que este componente es la parte que va en la parte de abajo. Por lo general esta solo trae información pequeña de contactos o redes sociales hoy en día, pero que también es más un punto de contacto. Estas tres son como las más representativas. Y ya para el ejercicio voy a hacer aquí una cosita. Listo, entonces vamos a comenzar como tal en el header. Entonces dentro del header vamos a tener una barra de navegación. Dentro de la barra de navegación, por lo general, la barra de navegación, como trae una lista de componentes, uno coloca eso una lista no organizada, un UL con varios componentes, que es LI. Vamos a hacer, no, eran tres, okay. Vamos a hacer tres componentes que básicamente va a ser la página de inicio. La página de inicio, un contáctenos y un about
o acerca de nosotros. Básicamente es como un ejemplo así bien básico. Si por ejemplo nosotros guardamos y recargamos aquí en el navegador, nos va a mostrar estos tres elementos dentro del navbar. Para dejarlos más visibles, lo que voy a hacer es colocarle diferentes colores, entonces agregar estilos para que sea más visual. Entonces lo primero es reiniciar los valores que vienen por defecto del navegador, que es lo del margin y el padding. Aquí no es AutoKey 0. Al body. Al body por lo general aquí se coloca es el tamaño de la fuente, que por lo general se deja en 12 píxeles. Y el font family, que ahí sí ya depende mucho del proyecto. Yo lo voy a dejar con la más genérica, que es Arial, Lev y Salfel, que son, estas son las fuentes de Google, que por lo general trae por defecto el navegador de Chrome. ¿Listo? Entonces, primero el header. Le voy a colocar un background color, coloquémosle un azul para que sea visible. Al main le voy a colocar un color blanco, sí, sí puede ser blanco por ahora, para que se, ya que pues ese lo vamos a modificar más adelante. Y el footer este le vamos a colocar un violeta, más que nada es para dejarlos visibles. Aquí pues ya coloca el navbar, coloca el blanco del mate, el footer porque no lo está cogiendo. Vale, el footer. No le debemos estar pasando algo más. Digamos, en Courier no le ponemos que tener una lista o algo, o simplemente ya me tiene que poner eh, Mm, así. no, aquí me equivoqué. Para el footer si me... Espera a ver si era esto. No, espera. Bueno, aquí el amigo favorito del desarrollador. ¿Qué se hizo? Aquí está. Ya se está cargando. Eh, Ventana separada. Voy a mostrarlo. Que aquí se ve que sí me está cargando mi componente, pero no veo por qué no lo está pintando. Seguramente es por lo que necesariamente tiene que tener algún objeto, y como el navbar sí lo tiene, sí lo pinta. Pues vamos rellenando por ahora de contenido. Listo. En el footer, por lo generalmente se conecta aquí. Y aquí. Sí, en el footer por lo general también se coloca un contenedor, y también podemos colocar una lista parecida a esta. Más que nada coloquemos en div. Uy, y una UR. Puede ser un correo. eh, mm, no sé, una red social, colocar algo.
Listo, aquí como el main no tiene nada, también ahí le está saltando. Creo que escribieron algo. Ah, no. Yo tenía una pregunta, perdón. Es en cuanto al CS, en cuanto al HTML, cuando haces el NAP, ¿qué significa NAP? NAP ¿Cuál es es la una, diferencia con el div? div es un contenedor genérico. O sea, el div es básicamente un contenedor cualquiera que no tiene ninguna característica en específico. El nav como tal es un contenedor hecho para estar en el encabezado. Entonces, básicamente, este div puede ser un contenedor genérico cualquiera que puede ir en cualquier lado. Puede ir en el footer, dentro del mismo nav, dentro del main, puede ir en cualquier lado, pero el nav se utiliza específicamente dentro del header. Básicamente, es más que nada por buena programación para tener ese mapeado y poder... esto facilita más que nada es al momento de hacer asistencia, accesibilidad, esa, por ejemplo, la asistencia que algunas páginas web tienen para las personas que son ciegas, por ejemplo, que al momento de escribirle al usuario a través de comandos de voz, le facilita eso. Pero perfectamente yo podría colocar aquí un div, lo único es que pues esa accesibilidad se va a complicar, básicamente. Entonces, Ah, ok, ok. el nav se utiliza es más que nada es para especificarle al navegador que es una barra de navegación. ¿Listo? Ah, listo, listo. Y ahí se le puede asignar un estilo solo al NAP, por decirlo así. Sí, claro. Aquí uno dentro del CSS le puedo colocar, eh, puedo, puedo uno, colocarle aquí una clase. Perdón, es dentro de la etiqueta. Puedo colocarle una clase y especificarle el estilo que quiera. Por ejemplo, no sé, aquí, ¿qué se me ocurre para colocarle al nav? Por decirlo así, poner la letra amarilla sería ponerle un nombre a esa clase. Sí, claro. Sí, por ejemplo, aquí el nombre, por ejemplo, le puedo colocar. Estos nombres generalmente uno los trata de hacer cortos. Entonces uno puede colocar algo así como nap section. Y aquí dentro del estilo puedo colocar, especificar, por ejemplo, que dentro del header la etiqueta nav y si tengo varios nav dentro de la header, ya con el nombre de la clase que fue nav section. Y darle un estilo propio, por ejemplo, quiero que, no sé, por ejemplo, tenga un, un tamaño predeterminado, por ejemplo, que el ancho no se pase, no sé, de 300 píxeles, por ejemplo. Que la altura, bueno, por lo generalmente aquí la altura se deja auto, que es que coja el tamaño del padre contenedor, que en este caso sería el header, que coja toda la altura. También puedo centrarlo si yo quiero, pues entonces para centrarlo necesito colocarle un display, que básicamente el display lo que hace es decirle cómo se comporta un componente. Por lo generalmente uno lo que hace es dejarlo flexible, es la característica flex que nos permite justificar el contenido, por ejemplo, centrarlo y alinear textos con el, bueno, también ítems, con el ítems. Entonces, por ejemplo, si le agrego esos valores, aquí si le coloco el nombre, ¿cómo era? Section, bueno, copiémoslo por si acaso. Listo.
Aquí no me está tomando. Ah, ya vi. Aquí le tengo que agregar primero, colocarle unas características al 100%. Y por ejemplo ya me lo centró, ¿sí? Pero por ejemplo, si quiero, por ejemplo, más bien eh, quitarle estos punticos que son de la lista como tal, esos sí van acá dentro del nav section, y ahí le coloco list styles y que no tenga ningún estilo. ¿Sí guarda? Aquí no le estoy tomando. Flex center, center. Aquí. Falta algo aquí. Ah, claro. Que le embarré aquí la clase esta nueva aquí, si no era acá. Listo. Allá, por ejemplo, le quita los puntos, pero para quitarle, por ejemplo, para tenerle espacio entre los componentes, porque lo que hicimos fue apeñuscarlos como tal, darle aquí un espacio, por ejemplo, margin right de 10 píxeles. Y así lo tenemos, por ejemplo, un poco más separado. Ah, bueno, claro, aunque aquí, como es una barra de navegación, lo que necesitamos más que nada es que pueda uno hacerle un clic. Entonces, cuando uno le hace clic, por lo general lo que hace es, busca es redireccionarlo. Entonces, uno lo que hace es meterlo dentro de una etiqueta A, que la etiqueta A es la que nos permite viajar entre componentes, que básicamente hace una referencia a otro componente y es el que permite hacer ese salto. Entonces, dentro de la etiqueta es que colocamos este texto. Básicamente. Ya ahorita vamos a agregar otros archivos para que vean cómo uno puede particionar estos archivos y colocarle, por ejemplo, un HTML a cada uno de estos componentes. Lo cual nos facilita, nos va a facilitar al momento de, por ejemplo, pasarlo a Angular, simplificar varios pasos. Esto. Ah, bueno, aquí se coloca subrayado porque dentro de la etiqueta por lo general se utiliza un
se indica que se va a redireccionar, entonces vamos a quitar eso con los estilos. Aquí. Aquí, por ejemplo, yo le puedo colocar los que están solo dentro del nav, dentro de mi clase nav section. Por ejemplo, que el color de la letra sea negro. Y quitarle el subrayado, ¿cómo es que era? Ah, bueno, eso sí lo puedo dejar en general para todas las etiquetas A como tal. Entonces puedo dejarlo aquí arriba. Que por ejemplo sea, no tenga esa decoración. Y por ejemplo que cuando le pasen el cursor por encima, cambie. ¿Qué se me refiero con que cambie? Que cuando por ejemplo F5, yo le coloqué aquí, le coloqué el mouse encima, me cambia la manito de dar clic. Listo. Entonces eso se hace con esta propiedad de cursor, que sea el pointer. ¿Listo? De hecho aquí podemos simplificar más bien y meter esto dentro de acá para no tener tantas clases aquí. Básicamente lo mismo. Listo. Después de esto, por ejemplo, podríamos tener, no sé, que en vez de que sea un texto, colocar una imagen, por decir algo. Entonces, ese cambio lo que uno hace, más que nada, es primero descargar la imagen, tener la imagen lista. Eso era aquí en icons. Por ejemplo, buscar el icono de home. De la página web. Lo voy a meter aquí entre mis, no, del ejercicio. Entre mis assets, guardar esa imagen, y aquí dentro, en vez de tener que me diga que es que el texto es imagen, colocar la imagen como tal. Y lo que voy a hacer es cambiar. Ah, bueno, pues si le hubiera dejado, por ejemplo, aquí el texto, saldría a un lado. ¿Listo? Después diría que una imagen dice más que 1000 palabras, entonces preferiría dejar el de la imagen. Y lo que vamos a agregar, porque traigo esta colación más que nada es para agregar unos parámetros, unas características de manejo de imágenes. ¿Listo? Entonces, le voy a dar un nombre, una clase a esta. Que ya tengo esto preparado. A este componente, que básicamente menú home, este nombre.
Entonces en el navbar y que le di a la clase. Hay varias características a la hora de manejar imágenes, que es por ejemplo background. El background position, por ejemplo, que quiero que esté centrada. El background repeat, que básicamente el background repeat es, tengo un contenedor, si por ejemplo quiero rellenar de la imagen que se repita y llene todo el contenedor, o solo quiero que sea una vez. Entonces, por ejemplo, si aquí tuviera yo el componente fuera más grande y la imagen fuera más chiquita, se podría estar repitiendo la imagen con estilo collage alrededor de todo el componente. Entonces, uno para evitar eso solo le coloca el no repeat para que solo lo coloque una vez. Y por ejemplo, si la imagen es más pequeña que el contenedor, uno lo que hace es que con esta propiedad de background size, ajuste el tamaño de la imagen al contenido. Es decir, que la caja donde tengo contenida mi imagen, que agrande o achiquite la imagen al tamaño del contenido, de ese contenedor, básicamente. Sí, ahí. Entonces con esto ya se ajusta a ese tamaño. Listo. Listo, entonces con esa parte, por ejemplo, está aquí. Está aquí. Por ejemplo, lo podemos colocar más bien. Si ven que está aquí pegado arriba y hay harto espacio dentro de la barra de navegación, entonces más que nada centrarlo y por ejemplo hacerlo un pelín más delgada, por ejemplo no sean 300, no, aquí no era aquí, que no sea 60 sino 50. Y vamos a centrar el margen. Más bien que sea automático. Así. Lo que me quedaría más bien. No era el revés. Qué pena. Listo. ¿Qué fue lo que hice ahí? Básicamente con el inspector de elementos. Aquí está. Lo que hice fue colocarle, aquí no lo tomó, creo que no. Sí, aquí ya lo reemplazó. Básicamente, ¿cómo se coloca el margin? Margin tiene una particularidad que al igual que el margin está en el padding, que es dependiendo de los parámetros que uno le mande, la cantidad de parámetros que uno le mande, puede tomar una distribución u otra. Si por ejemplo yo solo le mando uno que sea, por ejemplo, le digo 20 píxeles, lo que va a hacer es, espero que tenga que refrescar, lo que va a hacer es va a tomar las cuatro directrices, que es básicamente arriba, derecha, abajo, izquierda, que es en el orden del giro de la manecilla del reloj. Le va a agregar esa unidad que uno le coloca. Por ejemplo, si ya coloco dos, por ejemplo, uno diferente que colocar 30 px,
cuando le coloco 2, es que le va a colocar primero, va a tomar primero el valor de, el primer valor se lo va a tomar para arriba y abajo, para top y bot. Y el segundo valor lo va a tomar solo para izquierda y derecha. Si le mando un tercero, por ejemplo, colocarle 10 px, lo que va a hacer es para arriba toma el primer valor, para izquierda y derecha toma el segundo y el último lo toma para bot. Ya cuando son los 4, los toma pues un valor para cada uno, solo que aquí el orden. Toma el primero para top, el segundo para derecha, para right, el tercero para bot y el cuarto para left. ¿Listo? Entonces, por lo general uno tiene que tener cuidado y pues más que nada, por lo general en los casos que yo he usado, uno suele dejar solo usar o que el margin o el padding sea en los 4 iguales o por lo general arriba abajo sea diferente que izquierda y derecha. Muy pocas veces se utiliza específico que sea de un lado o de otro, pero ahí sí ya depende muchísimo del diseño de la página. Depende muchísimo. Entonces aquí pues el revés. Listo. Aquí. Para arriba dejémosle 15px. No me lo está tomando. Bueno, aquí también toca tener en cuenta que cuando le dimos aquí en estilos al header una altura, si queremos meter componentes dentro, que por ejemplo ahí le estaba agregando 15 y 15, suman 30, y si el componente mide, si no estoy mal, 25, el tamaño. Sí, 25, 24 por 24. Entonces, al sumarle eso, si se excede, lo que va a hacer es cortar una parte. Por lo generalmente empieza en orden, entonces le quita el de arriba. Entonces dejémoslo más bien. De 10, a ver si me lo centra. Si no estoy mal, me falta una directriz en el justify. Aquí esto ya está center. Align. Ok, listo. Bueno, avancemos porque aún falta mucho. Listo, bueno. Aquí en el main lo que vamos a agregar es vamos a agregar 2 columnas más que nada para hacer el ejercicio del flex, que es básicamente el comportamiento que tienen los elementos dentro del HTML. Entonces lo que voy a hacer es agregar 2 contenedores, 2 divs, y uno va a tener la clase, como tengo el nombre aquí, es left column, y el otro va a tener la clase right.
Entonces, aquí en el left column, lo que voy a agregar es una carta. ¿Dónde está? Div. Que básicamente va a ser un contenedor más chiquito. Entonces, este de arriba va a ser, lo va a usar como un separador para tener dos columnas, una columna izquierda y otra derecha, y dentro de la columna pueden haber varios componentes que pues visualmente se representa como si fuera una carta. Entonces, voy a duplicar esto. Aquí y aquí dentro voy a colocar 3 para más adelante colocar otros ejemplos. Listo. Dentro de la carta vamos a colocar, por lo general se coloca es una imagen, image, también con un pie de página, que por lo general es un H5 o H6, que son los títulos y subtítulos que pues, van del H1 hasta el H6. El 1 es el más grande y van decrementando en tamaño. También uno le puede dar estilos específicos si uno quiere. Esto también lo puedo copiar ahora que lo pienso, porque básicamente los voy a colocar más que nada para que me ocupen espacio y poder mostrarles. Otro comando que tiene otro, ¿cómo se llama esto? Atajo que tiene el visual es el famoso Loreitsu, que básicamente es un texto que se utiliza en diseño que rellena espacios y más que nada utiliza trata de utilizar la gran mayoría de letras del alfabeto. Obviamente esto, como es un comando que viene desarrollado del inglés, el alfabeto todas las letras que trae es del alfabeto inglés. Entonces aquí no está la ñ, por ejemplo. Dejarle lo de ipso para que tenga algo de texto. Y lo que vamos a hacer a continuación es buscar imágenes para colocárselas, para que traten de ser diferentes, tener una visualización más y entrar a jugar al momento de ordenar el componente. Entonces, por ejemplo, aquí como solo está el texto, se arruma ahí, pero la gracia es ahorita darles estilos para que me sean dos columnas, tener a un lado dos componentes y al otro lado los tres, y organizarlos para que poder colocar. Entonces vamos a descargar un par de imágenes. Aquí, bueno, aquí me falta crear la carpeta de imágenes como tal. Otra, por ejemplo esta. Bueno, aquí debe cambiar el nombre a las otras.
tener algo más fácil de mapear al momento de colocarle, de ubicarlas dentro de nuestro código. Y 5. Listo. Entonces aquí vamos a la carpeta y coloquemos una, y aquí lo que vamos a hacer es copiar y pegar esto. Uy. Por ejemplo, si ya ahí refrescamos en la página, bueno, aquí ya vamos a manejar los tamaños, que aquí ya las coloco muy grandes. Entonces ya vamos a ajustar eso en los estilos. Entonces, primero le vamos a dar más que nada una clase. Esta es la especificidad, entonces al main, luego clase left, luego clase right. Listo. Bueno, esto era más que nada para main. Left column. Y la clase card. ¿Qué le vamos a colocar a esto? Primero le voy a colocar el fondo blanco para hacerle como un bordeado de contenedor white. Lo segundo, text align, lo centre. Para que me centre el texto, voy a colocar un padding de 10 píxeles para que haga ese bordeado blanco que tenga la imagen. Y le voy a colocar un mínimo tamaño, un mínimo ancho, que sea de 300 píxeles y que el máximo sea de 600. Con esto ya debería... No, que no cogí la imagen. Ah, bueno, eso está solo a la carta. A la imagen tengo que colocarle imagen. Tengo que colocarle que el ancho tome el tamaño del contenedor, también su altura. Entonces, por ejemplo, ahí ya cogió 2 porque es la que va a ser de mi columna izquierda. Faltaría la de la derecha, que es básicamente lo mismo
Solo que pues aquí lo hago el ejemplo entre izquierda y derecha es porque, por ejemplo, en la derecha voy a meter menos imágenes, entonces el, el alto, por ejemplo, va a variar ahí. Pues aquí cambiarle right. Y ya le cambiamos ahorita el alto para que se visualice. No me tomo este, pero para que me tome. Ah, vale, ya. Aquí arriba tengo que especificarle que a la clase left column le va a tocar, lo va a colocar en una posición flotante, que básicamente lo que le va a indicar es que lo coloque a la izquierda y el ancho va a ser del 50% del componente padre, y este tiene como padre el main, lo que va a hacer es coger el ancho del main, y lo mismo va a hacer para el right. La única diferencia es que aquí va a colocar es right. Y aquí ya mis contenedores, aunque aquí me falla el footer porque no que lo toma así. Me falta especificar algo del footer, pero lo vamos a hacer cuando lleguemos allá. Por ahora nos concentramos más que nada en los dos componentes, las dos columnas. Entonces, por ejemplo, aquí podría darle un mayor ancho a la tarjeta. La tarjeta no le coloquemos un mínimo. Y que el máximo sea el 100%, por ejemplo. Aquí creo que es por aquí la herramienta. Main. No tomo los cambios, no guardé. Le cambié donde no era. Ah, es que le cambié solo a una. Entonces, por ejemplo, ahí ya se ajusta. Ahí, este espacio de acá son los 10 píxeles que le di aquí en el padding. Se ajusta el tamaño. Quiere decir que si yo, por ejemplo, lo hago un poco más chico, se va a achicar la imagen. Aquí. Bueno, si tan solo el mouse me... Bueno, ya se ve que les va a hacer más chico. Que se ajusta a la pantalla. Entonces aquí son 10 de un lado y 10 del otro. Ya si yo quisiera, por ejemplo, eliminar un borde, le especificaría que tuviera padding arriba, abajo, izquierda y no a la derecha. Y para consumir ya más espacio. Pero básicamente aquí lo que vamos a cambiar es la altura de la izquierda para que
para que el tamaño sea menor en la carta de los de la izquierda. Derecha, perdón. Entonces aquí le especificamos que la altura puede ser, por ejemplo, 300 píxeles. Y por ejemplo ya los achica. Ya los achica, entonces ahí ya entraría a jugar el diseño como tal. Aunque aquí estoy viendo que se está sobrelapando con el... Ah, bueno, claro, no le hemos dado estilo al texto. Pues al texto también toca darle ese estilo, si no pasa esto de que, por ejemplo, está la imagen, aquí está el texto y el otro se mete, se sobrelapa el texto de una imagen con el componente que está arriba. Entonces, para esto, aquí, sí, 100% la imagen, con right. Ah, bueno, aquí yo la tenía aquí abajo y no me había fijado. Parece que está, ahí está tomando los cambios de uno al otro. Right. Vamos a borrar. No se siguen sobrelapando. Right, left, cut. H5 si no estoy mal. Sí, H5. H5 le vamos a dar. Lo tengo, aquí está. Primero que nada, pues, color, si ya es negro. Le vamos a dar el font style normal. También le vamos a decir que se centre. Que tenga un pequeño padding. Bueno, que sea automático. Y creo que me falta desajustar el de la imagen para que no se me sobrelape así. Image text, sí. Card. No, aquí, margin.
Y listo, ahí ajustamos para que no se sobrelape la imagen con la letra de la que está arriba. ¿Listo? Ahora vamos a arreglar lo que es la parte del footer, los estilos. Entonces, la parte del footer, primero le vamos a dar un padding, 20 píxeles. También lo vamos a centrar. Center. Coloquemos este background. A ver si... Background. ¿Esto qué color es? Aliación, las margin top, para que se aleje. Bueno, aquí vamos a usar algo que es la posición, que la vamos a dejar fija, que básicamente lo que le dice al navegador es que el componente me lo deje fijo en la vista, y que si en caso de que yo haga scroll, se mueva con el scroll. Entonces ya lo vamos a visualizar, y aquí le especificamos que va a ser en el botón desde la posición 0, y que el width sea el 100%. Entonces, ¿qué es lo que hace? Por ejemplo, acá si ven, si hago scroll, ahí se alcanza a notar la diferencia del color. Entonces, ¿qué es lo que vamos a arreglar ahora? Quitar, como lo hicimos con el navbar. Incluso el navbar también podemos colocarlo fijo, pero así ya depende muchísimo del diseño como tal. Que eso ya es más parte de los diseñadores. Por lo general, el que se deja fijo es el footer. Aunque por lo general, pero si uno quiere, no puede dejar, puede quitar esto de fixed y quedarse en la parte de abajo. Pero obviamente no se va a mover con el scroll. De hecho, creo que se cuela aquí a este lado. Si me toca darle la posición, pero por ejemplo, si no la queremos dejar fija, tocaría decirle que quede relativa. Pues básicamente es una propiedad del footer para que uno especificarle, pero aquí me cogió todo. Bueno, la voy a dejar fija por ahora, porque si le modifico otros campos me salen errores que no quiero que tomar del tiempo del ejercicio para solucionarlos. ¿Listo? Entonces lo primero que hay que hacer es quitarle la parte del texto, y al igual que hicimos con el navbar, era esta parte de centrarlos, justificarlos y que quede el diseño. Bueno, aquí qué elementos le colocamos para decirle, para hacer la regla más específica. Va a ser footer step div, que ya le voy a dar un nombre a la clase, el div, luego al ul,
Sí, así le quita el, aunque me lo dejo pegado, pero le quita ese componente. Ya sí, aquí, porque aquí fácilmente le podría dejar solo el nombre del tag, pero si ya quiero ser más específico, le podría, por ejemplo, aquí colocarle un nombre, una clase, digo, perdón, una clase, por ejemplo, que sea Footer Container. Container, creo que está más escrito como el que lo tengo escrito aquí. Container. 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 Y también especificar aquí una clase. Por ejemplo. Entonces aquí en vez de colocarle div, fue con bien, sí, fue con bien. Y es exactamente lo mismo. Porque uno agregarle la clase o no, ya depende qué tantas listas o qué tantas componentes voy a tener metido dentro del footer como tal. ¿Por qué? Porque pues en el footer, como ya dije, visualmente uno no le agrega mucho porque es un pedazo de la vista que va a quedar fijo. Entonces me va a quitar espacio, por ejemplo, para mostrar otro contenido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno, por ejemplo, en el Footer solo coloca una lista con 3, 4 componentes como máximo y primero que nada dejémoslo espacial. Aquí metido de una vez, se ve eso feo. ¿Cómo le dejamos aquí arriba? Y aquí. No, este no era, era este margen. Eso quería que un poco más separado, pero este era primero top, déjame decir, para que no lo crezca más. Listo, queda más separado. Como se fijan, esas imágenes, como eran imágenes grandes y eran, si no estoy mal, yo las descargué en formato JPG. Como eran imágenes grandes, pues sí se pueden comprimir, lo que les decía de la calidad de la imagen, se puede comprimir, pierde resolución, pero esto al ser una imagen grande que cuando la descargué no me fijé qué resolución tenía. Esta tiene 6000 por 4000, es una imagen grande, entonces es un archivo pesado que, por ejemplo, si yo le doy a refrescar, se va a demorar en cargar. Por eso, por lo general, toda esta parte de diseño se le encarga a un grupo de diseño como tal, bueno, una empresa seria. Cabe aclarar que en una empresa seria se lo encargan
al departamento de diseño como tal, porque por ejemplo si yo hubiera sido así de loco de traerme cualquier imagen que solo la acomodo y ya, pueden verse afectados, por ejemplo, los tiempos de carga, el espacio que ocupa en la nube, cositas pequeñas que al final van sumando. Entonces también por lo que pues uno recomienda es solo esas imágenes grandes es cuando la aplicación o la página web está dirigida a pantallas de esa dimensión. Por ejemplo, no sé, uno quiere colocar una pantalla gigante, no sé, en un centro comercial, en un estadio, cosas de ese estilo, ahí sí uno utiliza una imagen más grande que tenga mayor resolución. Pero por ejemplo, esta pantalla que es de 19 pulgadas en la que yo estoy ahorita transmitiendo, pues sería no sé, colocarle por ejemplo una de 600 por 400 píxeles, que es una resolución más chiquita y pues al ser más pequeña va a cargar mucho más rápido. ¿Listo? Es como para que lo tengan en cuenta. ¿Yo con qué iba con esto? Se me fue la paloma. Ah, ya me acordé. Como les decía, uno puede también agregar aquí en la parte del navbar que lo redireccione a otros componentes. Entonces, como son componentes HTML, los vamos a crear aquí. Déjenme me fijo aquí. Sí, solo son. Listo. Vamos a crear otras dos páginas. Básicamente va a ser mi archivo about. Y mi archivo contáctenos. Y aquí con el ahorita llenamos. Ahorita le llenamos el contenido. ¿Cómo uno hace referencia a esos archivos? Básicamente, aquí en el hrefs le vamos a pasar donde está ubicado mi archivo, la ruta relativa. Y, se los puse al revés. Reference y este es contáctanos. Entonces, al hacer esto, al darle clic aquí, por ejemplo, creo que es el mouse. No me está redireccionando, creo que me faltó un componente. Aquí, si no estoy mal. Es el target, sí. Que básicamente le estoy diciendo a dónde se va a abrir esta propiedad. Lo que le dice es que redireccione, no me está redireccionando. Self. Ya vi, copiar la ruta aquí no necesita, cuando está en la misma carpeta no necesita esto. Ahora sí me está redireccionando. ¿Qué pasó? Aquí yo tengo un archivo en blanco, básicamente. Como lo redirecciona, me va a pintar lo que tenga acá. No tengo nada, no me pinta nada. Entonces, ¿qué es lo que uno hace por lo general? Que
que es la ventaja que tiene Angular frente a esto, es, por ejemplo, a uno le tocaría copie todo esto otra vez, copie, por ejemplo, tráigase el header y el footer de esta página y lo que cambie es el main. Entonces me tocaría, por ejemplo, copiar todo esto, pegárselo aquí también de una vez. Para que contenga esa página, pero la ventaja al ser esta una página estática es que, por ejemplo, si yo quisiera, le puedo incluso aquí cambiar el título, que ya no está en página web, sino por ejemplo están en Contáctenos. Contáctenos. Que esa es la primera diferencia, por ejemplo. Por ejemplo, aquí me vuelvo a... bueno. Ahí ya cambió la voz. Aquí, ¿por qué no cambió? Cuando leí a home ahí al índice, porque aquí no le tengo ninguna referencia. Aquí debería ser index. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, ahí es un error que como el código está copiado y pegado, se replica ese error en todas partes. Eso, ahí es cuando uno ve, por ejemplo, en un solo cambio tan chiquito, me tocó cambiarlo en todos los archivos. Ahí es cuando uno ve cuál es la inconveniencia de darle mantenimiento a una página web estática. Estas cosas se evitan cuando, por ejemplo, se usa Angular, porque él de una manera dinámica lo que hace es, más que llamar otros archivos, es lo que hace es reutiliza código y puede generar un contenedor y dentro del contenedor llamar esos componentes que se redireccionan y aprovechar todo esto básicamente. De hecho, creo que sí alcanzo a mostrarles. A ver si yo tenía por aquí un ejemplo. No me acuerdo si en este computador tengo un Notes. Creería que sí. Sí lo tengo. Aquí hagámosle un spoiler de la clase del sábado. Archivo nueva ventana. A ver, carpeta y creemos un nuevo una nueva carpeta. Entonces, básicamente, aquí ya tenemos una nueva carpeta. Vamos a abrir la terminal. Aquí el comando, si no estoy mal. Bueno, esperemos que cargue. Bueno, aquí puedo dejar cerrado esto mientras. Listo. Okay. Bueno, si cerremos esto que consume mucho. Listo. ¿Qué se necesita para programar en Angular? Que esté instalado Node.js básicamente en su
en su versión estable. ¿Cuál es la versión estable? Uno aquí busca en Google Node, en la página oficial de Node, le va a salir gigante qué versión actualmente se está utilizando. Es esta la LTS, que si no estoy mal se acaba de actualizar porque cuando vimos al principio estaba en 16 si no estoy mal. Estas las van actualizando cada año, si no estoy mal. Van a lanzar un nuevo release. Por lo general la versión estable son las versiones pares. Lo que tengo aquí al principio el número, antes estaba la 16, pasó a la 18, ¿por qué? Porque las que utilizan los últimos fixture y de manera así de beta son las versiones impares. Cuando ya está bien probado, bien testeado y se puede, se asegura de esto, es cuando pasa a ser versión estable y pasa a ser el número, por ejemplo, cuando termine toda la versión 19 y la saquen como recomendado, va a pasar a ser la versión 20 que uno puede descargar. Entonces solo es descargar, descargar un archivo .exe que solo darle en Windows darle siguiente, 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 por mucho que no le instale Avast como antivirus. Y una vez asegurándose que lo tienen instalado, yo qué versión tengo. La 14, por ejemplo. Que aquí ahorita estoy utilizando un computador viejito que lo tenía más que nada por si me tocaba prender cámara. Un portátil, el portátil que utilizaba en la universidad cuando yo estudiaba. Aquí uno crea una nueva carpeta donde va a alojar el proyecto y con un comando que es ng new y el nombre del proyecto, por ejemplo, Angular. Sí, Angular, página web. Uno le da enter y aquí sí se va a demorar un poco porque ¿qué es lo que hace este? Es un comando que corre Node que básicamente va a preparar las carpetas y los archivos mínimos, que es la estructura mínima que les voy a mostrar que tiene el esqueleto de Angular, ya aprovechando que es clase práctica. Básicamente Angular por debajo crea algo muy parecido a lo que teníamos aquí. Yo lo cerré. A ver, vamos ejecutando mientras tanto. Angular va a crear... ¿No? ¿Cómo era el comando para crear la aplicación de Angular? ¿No? Es ng, o sea, ng, bueno, aquí sí. Ng, new y el nombre del proyecto, ¿listo? Entonces, ng, espacio new y el nombre del proyecto. Aquí es como un asistente, es el cliente, el CLI, que básicamente es la línea de comandos que le va a asistir al momento de crear, que es básicamente le va diciendo qué cosas puede uno agregar por defecto o ya después uno se las agrega de forma manual. ¿Qué es lo que hace ese comando? Básicamente le va a crear un esqueleto parecido a este, solo que Angular, cuando ya cree y lo vamos a ver, y aquí está creando los archivos, tiene unos archivos específicos que se utilizan al momento de desarrollar. Por ejemplo, este git ignore, para los que estén viendo el curso de git, son los archivos que ignora. Uy, ¿qué pasó? Me toca actualizar el npm. Perdona una pregunta, qué pena. Dime. Yo estaba también desde ahí, pero a la hora de darle, digamos que a mostrar la versión, me muestra la versión de Node, pero Sí. la terminal sigue siendo CMD, ¿sí? No sé cómo hiciste para que te salga la terminal de Node, porque el poner ng no me funciona, me bota un error. No, básicamente cuando uno Sí, estoy utilizando estás usando Windows, ¿sí?
cuando uno crea aquí la nueva, abre una nueva terminal dependiente creo que en las preferencias, no recuerdo ahorita en qué parte de Visual Code, uno le especifica qué terminal le abre. Por ejemplo, a mí cuando me abre una nueva, me abre en PowerShell. Aquí, por ejemplo, me sale que la otra también es PowerShell. ¿Qué es lo que pasa? Aquí cuando uno escribe el comando como tal, es cuando identifica qué es lo que está utilizando. Entonces, por ejemplo, si yo le doy este comando de Node, en la anterior se colocaba Node, era porque estaba ejecutando Node. ¿Listo? Entonces aquí, por ejemplo, me pone PowerShell porque hay dos terminales. Entonces, por ejemplo, si aquí yo le vuelvo a dar el de Node, aquí ahí cambia rapidísimo. A ver si se alcanza a ver. No, ya no lo toma. Cambia Node es porque dice que está ejecutando lo de Node. Pero ahí básicamente no hay ningún problema con eso. Si no te sale aquí la respuesta de la versión, quiere decir que no quedó bien instalado o que no ha terminado de instalar el Node. O que tienes que, por lo generalmente cuando uno instala Node, le toca reiniciar el computador para que coja los cambios que hace Node al instalarse de las variables de entorno. Entonces, probablemente fue que lo instalaste y todavía no has reiniciado el computador. Vale, pues. Tocaría No se reiniciar. me botó un error ahora sí con PowerShell sí disculpa. funciona el ng, pero te sigo botando un error. Igual, luego lo reviso. Dale, Listo. gracias. Listo. Disculpa, a mí ya me sale lo de NG, pero el new me dice que no se reconoce como dice unexpected token. Déjame ya miro. Espérame, que creo que estaba escuchando mensajes. No sé si alguien escribió. No. Esa era mi imaginación. Cuando sale eso de unexpected token, es que escribiste mal el comando. Entonces, espérame, ya te lo coloco aquí en pantalla. No, aquí, perdón. Ok. Si de pronto o lo colocaste para que ejecutes ng, espacio new, espacio y el nombre del proyecto. ¿Listo? Entonces de pronto fue que o quedó pegado o quedó algún carácter raro metido aquí. O en alguna parte para que te bote el unexpected token, porque ese sí es error básicamente de sintaxis que te está diciendo el cliente del Node. Sí, esta de comandos te está diciendo que escribiste mal algo. Vale, gracias. Listo. Bueno, ¿con qué fin iba a esto? Bueno, crea unos archivos de configuración. El primero es el Git ignore, que como todo esto está pensado para el desarrollo, va de la mano con Git. Cuando uno lo crea, te crea un repositorio local ya listo para ser subido a un repo, ya sea en GitHub o en Bitbucket o cualquiera de estas plataformas que utilizan Git. ¿Listo? En el Angular, aquí va el esquema, que básicamente son documentos, son propiedades que tiene nuestro proyecto en el que le especificamos, por ejemplo, aquí la versión, que en nuestra aplicación esta es la versión 1, y otras opciones que por lo general uno no las toca porque, bueno, por ejemplo, aquí uno le especifica dónde está el icono, dónde están los assets, dónde están los estilos. Si, por ejemplo, uno le quiere agregar scripts para correr de prueba, los puede agregar aquí. Esa configuración básica, que es una capa más que tiene Angular con respecto a las páginas tradicionales en HTML y CSS. ¿Listo? Entonces, aquí sí ya es los comandos que uno puede correr en la terminal e incluso los comandos de test para uno especificarles, por ejemplo, archivos, cambiarlos. También cambiarle el nombre del proyecto, porque, por ejemplo, como uno colocaba el nombre ahí cuando creaba el new,
tanto le crea la carpeta con el nombre como al proyecto lo identifica así, ¿listo? Entonces, ese es un archivo de configuración, básicamente casi uno nunca toca esta configuración, uno la deja así desde el inicio. El package, aquí es donde uno mete todas las dependencias, que es básicamente las librerías que utiliza, que uno al momento de agregar, por lo general, uno lo que hace es un comando de npm, que es npm install. A ver si aquí. Install, que es en la lista de comandos. Se va a empezar a descargar, pero qué horror me bota. Hay algo me toca actualizar. No se actualizó ahorita. Ah, no, ya. Ya sé por qué. Es en la ruta relativa en la que estoy parado. Me toca ingresar a la carpeta donde está el proyecto como tal. Por eso era que no me dejaba instalar. Install. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ese, por ejemplo, install, no, aquí está el start. Estos comandos de npm son los que uno utiliza en la terminal. El de install lo que va a hacer es bajarme todas las dependencias. Pero aquí me está botando unos problemas de compatibilidad. Entonces me toca actualizar. Sí, me toca actualizar el node. Para eso también me toca reiniciar. Bueno, ahorita entonces no lo podría correr si hago, ya arreglo esto para la clase del sábado y lo probamos de una vez allá en la sala. Aquí en el package.json, aquí en las dependencias, va a traer todas las librerías que uno tiene en el proyecto. Por default trae estas de animación, compilador, core, el forms y toda esta parte con las versiones que tiene, que son compatibles con la versión de Node con el que uno corre el comando. ¿Listo? Cuando uno hace en la terminal, por ejemplo, para instalar alguna dependencia, uno coloca npm y por lo general es install. Cuando uno solo coloca el install, lo que hace es verificar que todas las que están dentro de estas dependencias estén instaladas en el proyecto. Pero si uno le quiere agregar una nueva, por lo general uno busca, por ejemplo, en internet, no sé, Angular, por ejemplo, Material, que es como un elemento de una librería que trae estilos prediseñados que pueden ser útiles, no sé, para el momento de uno estar creando. Entonces uno puede agregar este repositorio y lo que, por ejemplo, ¿dónde está el comando? Aquí está el comando, que básicamente es npm, la abreviación de i. Si uno coloca ahí, el npm va a intuir que es install, ¿listo? Y le coloca el nombre de la librería. Esto lo que va a hacer es agregarlo aquí e instalarlo. Cuando uno lo instala, le crea una carpeta que también está que aquí se le especifica que lo ignore, que es básicamente el node modules. ¿Dónde está esa carpeta? Que diga que la ignore. Aquí está, que son todas estas dependencias. Por lo general, esta carpeta es la que más pesa dentro del proyecto, por lo que uno usualmente trata de utilizar librerías que le facilitan a uno la vida, que es básicamente uno instala la librería, llama al componente, lo configura, o sea, 3-4 líneas de código y ya está. Eso es lo que hacen esos comandos, ¿listo? ¿Por qué traigo a colación esto? Acá también está la configuración del TypeScript que utiliza, que como recordemos en la clase que les especifiqué, TypeScript solo es un precompilador, o sea, es algo que va a traducir de código TypeScript a JavaScript. Aquí hay ciertas configuraciones que por defecto trae, que también uno nunca las toca, pero uno sabe que existen ahí. ¿Qué es
la estructura interna como tal del archivo del proyecto es este. En app, aquí van a tener los componentes, que básicamente aquí uno lo que hace es agregar carpetas y más componentes de manera modular. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la característica? En Angular, todo lo que concierne a lo que es la parte de desarrollo va a estar aquí en la carpeta SRC. ¿Qué es lo que hay dentro de la carpeta SRC? Está nuestro archivo de estilos general global, nuestro archivo main, que es el JavaScript, bueno, TypeScript en este caso, y nuestro index HTML. Pero me dirán, pero eso ya es la cosa que ya utilizamos. ¿Cuál es la característica o herramienta principal? Si se fijaban en el otro proyecto, por ejemplo, yo para replicar otra página tenía que copiar todo el código y se quería hacer un cambio que, por ejemplo, que pasó que me equivoqué en la referencia del home y tenía que cambiarlo en todos. Ese mantenimiento tan complicado. Aquí lo que hace es todo lo que esté metido dentro de la carpeta app, lo está llamando con esta etiqueta que es app.rot, ¿listo? Entonces, por ejemplo, tener que especificarle, cambiarle, por ejemplo, el nombre de la página o un error o cositas de esas pequeñas, solo lo tengo que hacer, cambiarlo en este pedazo. Entonces, por ejemplo, acá yo puedo agregar la librería y no tendría que agregárselas, por ejemplo, aquí en todos los archivos HTML. Entonces, ¿qué es lo que hace Angular? Reutiliza esta parte de la plantilla y lo que va a cambiar de manera dinámica es todo lo que yo tenga metido en el app.rot. Entonces, por ejemplo, bueno, ahorita no me lo está dejando ejecutar, pero me va a tocar arreglarlo y lo veremos en la clase del sábado. Es que, por decirlo, si yo tengo en mi página, cerremos esto, aquí está. Por ejemplo, si yo tengo todo creado como un contenedor, puedo llamar, por ejemplo, esta imagen y este texto es un componente, lo vamos a llamar como un componente, va a ser un elemento que yo creo aquí dentro del app, ¿listo? Va a ser un componente, entonces yo lo puedo modular, o sea, hacerlo, fragmentarlo lo más pequeño que pueda para incluso poderlo reutilizar. Y lo que va a hacer es cargármelo de forma dinámica. Entonces, por ejemplo, cuando carga Angular, por ejemplo, que pasaba aquí que se veía que carga todas las imágenes y, por ejemplo, si yo me iba a otro lado, bueno, aquí no se nota tanto porque ya la tiene cargada en caché, vuelve y carga todas las imágenes. Entonces, aquí lo que esto me facilita es, por ejemplo, si yo aquí tengo cargado, no sé, una imagen de fondo, él la cargaría una vez y ya modificaría lo otro sobre la marcha. Entonces, esa carga dinámico lo que me hace es, por ejemplo, me facilita al momento de hacer el mantenimiento. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera cambiarle el nombre de la página en todos lados, me tocaría uno por uno irlo cambiando. Aquí lo crea y lo cambiaría de manera dinámica y me lo cambiaría en toda mi aplicación. Entonces, es mucho más fácil hacer el mantenimiento en esa parte. ¿Cómo es un componente? Un componente básicamente son 4 elementos. Aquí salen 5 porque aquí carga los módulos y eso es en general la estructura dentro de Angular. Aquí me está botando error porque básicamente no estoy encontrando esta librería, por lo que no tengo actualizado el Node a la versión que... o sea, cuando el comando Node trató de crearse, me está diciendo que tengo muchas estas librerías desactualizadas. Entonces me toca actualizar el Node para arreglar estos errores, ¿listo? Entonces no se asusten por esos errores que marca ahí. Cuando uno crea un componente en Angular, él crea estos 4 archivos. Crea el TS, que es el TypeScript, el HTML, el CSS y este archivo que no es necesario, pero es básicamente para pruebas unitarias. Y que es lo único diferente que no hemos visto hasta ahora. Es pruebas unitarias, es básicamente probar el funcionamiento de una manera más ágil, para que no tenga, por ejemplo, si yo quisiera probar que todo esto funcionara, me tocaría como humano tomarme el tiempo de entrar, picarle, ver todo el comportamiento,
este archivo lo que hace es de manera automatizada probar estos componentes y dependiendo los tiempos que yo le estipule, me diga si fue exitoso o no. Pero eso es ya tema avanzado que dentro de este curso no nos compete, entonces solo nos vamos a concentrar en el component, en el HTML y en el CSS. ¿Listo? En el TS uno carga la estructra que tiene Angular, es que aquí arriba uno carga todas las librerías, como es un componente, siempre va, cuando uno lo crea, va a traer la librería del componente del core del Angular. Este componente lo que va a hacer es decirle mi selector, o sea, mi archivo HTML, no digo, el selector es este archivo TS, que es básicamente lo que va a correr. Ese componente va a tener el template es la estructura HTML que yo tengo acá, que aquí por defecto el del app component ya trae todo lo que es la parte de CSS integrada y código autogenerado, pero esto perfectamente lo podemos borrar porque este es un ejemplo que él trae, solo que se los mostraría, pero como no corre el npm, no se los puedo mostrar en estos momentos, pero básicamente uno lo puede borrar y meter ahí en ese componente su HTML como uno lo quiera, y el otro componente que carga es el CSS. ¿Qué es lo que pasa? Si se fijan en este tradicional y también pasa en React, por lo general estos componentes CSS son de manera global, es decir, si uno los tiene linkeados en el index, de manera global es que en la página van a aplicar todas esas reglas. Angular lo que hace es encapsular por componente tanto el HTML como el CSS, entonces puedo yo desarrollar, por eso hay dos archivos CSS, que está el styles, que es global, que este lo aplica para todos, y aquí en mi componente va a haber un archivo CSS, que básicamente lo que va a hacer es, si yo creo aquí mis reglas de CSS diseño, van a aplicar solo dentro de esta carpeta. ¿Listo? ¿Qué ventaja tiene esto de encapsular? Que, por ejemplo, no se me solapen estilos al momento de estar desarrollando. Entonces, por ejemplo, no sé, que yo no fui original y utilicé el mismo nombre de una clase en varios componentes, y puede pasar que al momento de, como no es un error sintáctico, al compilarlo funcione, pero al momento de verlo ver en el navegador se comporte de maneras locas. Eso lo haría en HTML normal. En Angular, al estar encapsulado, da la ventaja de que solo aplicará dentro del componente. Entonces, ¿qué es la ventaja dentro de este index? Que básicamente, al aquí llamarlo de cargarlo de manera dinámica, puedo reutilizar muchísimas cosas de las que ya utilicé, como las precarga. Es más eficiente el momento de estar ejecutando. ¿Qué es lo que pasa? Que ahorita por el error no lo puedo mostrar, pero por lo general cuando uno le da era en este. Aquí cuando uno lo crea, si no estoy mal, salía en este. Cuando uno lo crea, bueno, cuando lo crea bien exitosamente, teniendo bien la versión y todo instalado, le dice que corre el comando ng server. Y básicamente lo que hace este comando es ejecuta un comando de Node que sube el proyecto. Cuando está ejecutando, si yo hago cambios dentro de mis componentes, él automáticamente va a refrescar la pantalla. Entonces, él viene acá y como está ejecutando la terminal de Node, él automáticamente, si detecta cambio, le dice refresquese. Entonces, al momento de estar desarrollando, por ejemplo, vimos en esta clase que si yo hacía un cambio aquí, cualquier cambio, incluso fuera solo de estilos, me tocaba venir hasta el navegador y yo mismo darle F5. Esto no pasa en Angular. En Angular, por ejemplo, él lo refresca automáticamente.
Y como les decía, la estructura es parecida, pues sí, el HTML y el CSS es el mismo, básicamente es el mismo, la única diferencia va a ser que como el componente estamos trabajando dentro del body, no vamos a necesitar colocarle todo esto que viene en la etiqueta, sino él ya lo tiene precargado aquí en este index. Ya lo tiene él todo precargado. Entonces, por ejemplo, cuando estemos trabajando, cuando veamos el sábado, aquí no tendría que cargarle yo, por ejemplo, esa etiqueta, el hit, la cabeza. Por ejemplo, no tendría que cargarse, sino solo cargarle el componente que yo quiero. Por ejemplo, ahí ya me quitaría, por ejemplo, 10 líneas de código que no es, que, por ejemplo, a pasar al otro componente, aquí sí o sí no la necesitaba, en Angular no las voy a necesitar, porque está cargado, está precargado. Y la diferencia no es mucha al momento de estar codificando. La diferencia más que nada es los archivos TS, que es de TypeScript. ¿Por qué? Porque si recuerdan el ejercicio que les mostré la clase pasada, los componentes JavaScript no tenían esta estructura. Aquí les dan una estructura predefinida, que es, arriba van los imports, aquí le aclara con esta etiqueta que es un component que utilice todo lo que es component dentro del core de Angular, le especifica las rutas de los archivos, y dentro de acá es donde yo me entro mi lógica de TypeScript, que puede ser, por ejemplo, si yo le diera clic, aquí le habilitara algo, si hubiera un botón, tuviera una acción y todo este tipo de cosas. Entonces, eso ya lo vamos a ver como tal en el sábado, como les decía. Aquí ya por el tiempo ya terminaríamos la clase. Esta es la ventaja de Angular, que es como si uno ya empezó en HTML y CSS, es muy fácil saltar a Angular, por eso fue que lo escogimos para el proyecto. Entonces ya en la clase del sábado les haremos un ejercicio que tenga un mejor diseño, o por ejemplo incluso podemos hacer, si no estoy mal, yo lo tengo aquí, podemos hacer, si no estoy mal es este. ¿Se acuerdan que yo les mostré este ejercicio? Podemos pasarlo de HTML y CSS normal a Angular como tal, para que tenga estas mismas funcionalidades y vean cómo es el reutilizamiento de código. ¿Listo? Entonces, eso es lo que voy a explicar más a fondo para los que hoy no estuvieron, por ejemplo, explicar más a fondo qué es Angular, y en los ejercicios prácticos es pasar estos ejercicios de hacer, por ejemplo, 2 columnas y todo este tipo de cosas al proyecto de Angular. ¿Listo? No sé si alguno tenga alguna pregunta o alguna duda